¿Y si cada cosa que vives ya fue escrita en algún lugar? ¿Y si tus recuerdos, tus decisiones, tus errores, solo son palabras en un libro que nunca elegiste leer? Esta no es una historia sobre el futuro, ni sobre el pasado. Es una historia sobre lo que sucede cuando el lenguaje se convierte en prisión y en Dios. Un hombre despierta en un archivo infinito, donde cada página crea realidades y cada palabra mata posibilidades. Pero cuando descubre que él mismo es parte de lo escrito, tendrá que decidir. ¿Seguir leyendo? ¿O empezar a escribir el mundo desde cero? Bienvenidos a El Archivo de las Eras. Una historia que comienza donde todas las demás terminan. En la última página. El Archivo de las Eras. La sala que no tiene puertas. Se dice que el mundo comenzó cuando alguien lo escribió. Así lo enseñan los custodios del archivo, una orden antigua que habita en un edificio de piedras sin ventanas, en medio de una llanura infinita donde nunca se pone el sol. Nadie sabe quién construyó el archivo ni cuánto tiempo ha existido. Su interior es un laberinto de cámaras hexagonales, cada una llena de libros idénticos en tamaño, pero distintos en contenido. No hay relojes, no hay calendarios. Solo palabras. Un día, un nuevo custodio fue asignado a la cámara 341C. Nadie sabía su nombre, pero él decía haberlo olvidado voluntariamente. Su tarea era simple, leer un libro cada día y registrar en un cuaderno si ese libro existía o no. Al principio creyó que era una metáfora. Hasta que leyó su propio nacimiento descrito con exactitud, en una obra firmada siglos antes de su tiempo. Y luego, leyó El fin del mundo. El libro que nadie debe leer. Los custodios sabían del libro. Lo llamaban el libro circular. Estaba prohibido por una regla no escrita, quien lo leyera perdería toda noción de realidad. No obstante, el nuevo custodio, perturbado por las coincidencias de su lectura diaria, lo buscó. Lo encontró sin buscarlo. Estaba en su escritorio una mañana, como si siempre hubiese estado allí. Al abrirlo, leyó una frase imposible. Estás leyendo esto a pesar de las advertencias. Tu vida no es tuya. Nunca lo fue. Lo siguiente era aún peor, un registro detallado de todas sus decisiones futuras, y cómo sus intentos por desviarse del destino solo reforzarían lo escrito. Cada vez que pensaba en huir, la página siguiente ya describía cómo lo haría y que lo detendría. El libro parecía escribir su conciencia en tiempo real. El visitante de las estanterías. Una noche sin sombra, apareció un hombre con piel de pergamino y ojos huecos. No vestía como los custodios y no hablaba con palabras, sino con símbolos que flotaban en el aire como humo. Dijo ser un eslector, uno que había comprendido el archivo hasta el punto de volverse ilegible para los demás. Este lugar no es un archivo, susurró en símbolos, es una prisión para el lenguaje. Cada palabra escrita en esos libros tiene un poder real, una consecuencia irreversible. Cuando algo se escribe, sucede. Cuando se borra, desaparece del mundo. Tus decisiones no están predestinadas. Son escritas por ti cada vez que eliges leer. El custodio cayó de rodillas. ¿Qué pasaría si decidía no leer nunca más? Entonces el mundo se detendría, respondió el eslector. Y tú con él. El último cuaderno. El día que el custodio dejó de leer, el sol se congeló en el cielo. El aire dejó de moverse. Las estanterías, normalmente infinitas, se tornaron visibles en su límite. El archivo tembló. Y en su escritorio apareció un cuaderno en blanco. No estaba impreso. Estaba encuadernado con su propia piel. Una pluma flotaba frente a él, esperando. El custodio comprendió. Escribir ya no era registrar. Era crear. Escribió una sola frase. El archivo ya no es necesario. Y todo desapareció. Excepto él.
las palabras que no pueden ser leídas. En el nuevo mundo que el custodio escribió, las cosas no tenían nombre. No porque no existieran, sino porque él no se atrevía a nombrarlas. Había aprendido que cada palabra era una jaula y que definir algo era limitar su esencia. Por eso, los árboles eran formas verdes que susurraban y el cielo era solo el arriba sin borde. Una noche, encontró una piedra con inscripciones que no podía leer. Las líneas se deshacían en su mente cada vez que intentaba pronunciarlas. Era un lenguaje que no obedecía las reglas de su creación. Era anterior a él. Anterior al archivo. Al tocarla, oyó una voz sin boca. Tú no eres el primero en escribir el mundo. El lenguaje que sueña. Dormir en ese mundo era distinto. No se soñaba con imágenes, sino con estructuras gramaticales. Verbos imposibles, tiempos que aún no habían sido inventados, adjetivos que no describían sino evocaban. Cada vez que despertaba, una parte de su entorno había cambiado. El río fluía en ambas direcciones. Las sombras caían hacia el cielo. Las criaturas que habitaban el bosque ya no tenían forma estable. Comprendió que su subconsciente también estaba escribiendo. Que soñar era un acto de creación tanto o más poderoso que escribir. Y temió quedarse dormido de nuevo. El otro autor. Un día, en una cueva que no había existido antes, encontró otro cuaderno. No era suyo. Las letras eran similares, pero el estilo distinto. Más violento. Más impaciente. Cada página hablaba de un mundo sin compasión, donde el fuego llovía del cielo y las palabras servían para herir. Era una obra paralela. Un autor desconocido estaba escribiendo otra versión del mundo, superpuesta a la suya. El custodio sintió miedo por primera vez desde que abandonó el archivo. No estaba solo. Y entonces lo entendió, si alguien más podía escribir, entonces también podía borrar. El párrafo final. El custodio buscó a su rival. Caminó por paisajes que temblaban como ideas a medio formar. Encontró huellas que se deshacían si dejaba de mirarlas. Oyó gritos que venían desde páginas flotantes, recitadas por bocas invisibles. Hasta que al fin, lo vio. Era idéntico a él. El otro tenía su rostro, sus manos, sus ojos. Pero escribía con rabia, con tinta roja, sobre una superficie que palpitaba como carne viva. ¿Por qué destruyes?, preguntó el custodio. No destruyo. Edito. El custodio cayó de rodillas. Comprendió que el otro no era otro. Era el mismo, su sombra, el fragmento que había negado mientras se aferraba a la idea de control. Tomó su cuaderno. Miró la última página. Estaba en blanco. Y sobre ella escribió, por última vez. Y entonces eligió no escribir más. El espejo de las versiones. Durante días, o siglos, en ese mundo sin tiempo, el custodio vagó sin escribir. El silencio lo envolvía como una niebla espesa. Donde antes florecían cosas nuevas con cada pensamiento, ahora todo permanecía inmóvil, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Él sabía que el otro seguía escribiendo. Lo sentía en el aire, en la forma en que el cielo cambiaba sin lógica, en los árboles que hablaban lenguajes nunca antes soñados. El otro no era su opuesto, sino su reflejo, la parte que deseaba control, perfección, destino. Finalmente, el custodio llegó a un lugar imposible, un círculo de espejos flotantes en un lago sin fondo. Cada espejo mostraba una versión diferente de sí mismo, uno viejo, otro niño, uno cruel, otro indiferente, otro que había quemado el archivo, uno que se había vuelto un dios, y otro que solo lloraba. Los espejos no mostraban lo que era, sino lo que podía haber sido si hubiera escrito distinto. El custodio entendió entonces que el mundo no se escribía una sola vez, sino en cada elección, en cada temor evitado, en cada frase no dicha.
Y en el centro del lago flotaba un último espejo. No reflejaba nada. Estaba vacío. Allí debía escribir su última palabra. No para imponer una historia, sino para cerrar todas las versiones. El final que no se escribe. En la página final de su cuaderno, el custodio dudó. El otro apareció detrás de él. No hablaba ya. No tenía rostro. Era un contorno hecho de intención. El aire se partía a su paso como si el lenguaje mismo retrocediera. Si escribes, el mundo será uno. Fijo. Cerrado. Dijo una voz sin origen. Pero si no escribes, seguirá multiplicándose hasta el olvido. El custodio miró la página. Blanca. Pura. Temblorosa, como si ya supiera lo que venía. Tomó la pluma. Y no escribió un final. Escribió una elección. Que quien lea estas palabras, elija, continuar o callar. Crear o descansar. Ser o dejar de ser. Y con eso, soltó la pluma. El mundo no desapareció. Tampoco se congeló. Simplemente, se abrió. Por primera vez, el poder de escribir no estaba en una sola mano. Los fragmentos del archivo, aquellos que sobrevivieron, aquellos que nacieron en sueños o fueron susurrados por el viento, se esparcieron como semillas por el tejido del mundo. Ahora, cada ser vivo, cada lector de aquella última página, lleva consigo un fragmento del archivo. Algunos escriben sin saberlo, en palabras, en actos, en silencios. Otros guardan su página en blanco, esperando el momento de decidir. Y en algún rincón que ya no es parte del espacio, el custodio y el otro caminan juntos. Sin libros. Sin reglas. Sin forma. Solo la conciencia de haber devuelto al mundo su derecho más antiguo. El de contarse a sí mismo. El mundo sigue escribiéndose, aunque no lo notes. Cada palabra que dices, cada silencio que eliges guardar. Es una página más en el cuaderno de lo que somos. Y ahora tú has leído esta historia. Lo que hagas con ella, también será parte del archivo. Quizás algún día, en otra versión del tiempo, alguien te lea a ti. Y entonces entenderá que no todas las historias terminan. Algunas apenas comienzan cuando alguien decide recordar. Si este relato dejó una marca en ti, suscríbete, comparte la historia y mantén vivo el fuego. Porque en este canal, cada palabra es una llave a otro mundo.